En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Aquí estamos en tu programa Abba Padre Internacional. Hoy queremos decirte que el Padre de lo Alto tiene una elección especial para ti. La elección de seguirle con una cruz, con la cruz de los sacrificios, pero sabiendo que vamos a tener una gloriosa vida plena. Invoquemos el Santo Espíritu del Señor. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Espinal y a todo el equipo de Abba Padre Internacional. Muchas bendiciones para ustedes. Espíritu de Dios, fuego abrasador, fuente de vida y amor, tus dones derrámalos, que se sienta tu presencia, que se mueve con poder, que se mueva en la música y en mi voz también. Que todo aquel que escuche sienta tu poder, que abra el corazón y deje que mores en su interior. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar, ven, que te quiero adorar, que te quiero alabar. Ven a este lugar, que te quiero adorar. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven y tócanos, Espíritu Santo, en este día. Ven y visítanos, Espíritu Santo. Ven, llénanos de ti, de tu amor, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de tu misericordia, Espíritu Santo. Ven y llena de tus dones, Espíritu Santo de Dios. Derrama tus dones sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, ven. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bien, ahora pasamos con nuestro hermano Luis Espinal. Mis hermanos, reflexionamos sobre el Evangelio de Lucas en su capítulo 14, de los versos del 25 al 33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo:
Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podría salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Mis hermanos, ser discípulo del Señor significa renunciar a muchas cosas. Lo primero que hay que renunciar es a la vida de pecado. Lo segundo que hay que renunciar es a la vida de opulencia. Lo tercero que hay que renunciar es al protagonismo y la vanagloria. Las mismas tres tentaciones que arroparon o pretendieron arropar al Señor: el placer, el poder, la vanagloria. Alfred Mutze afirma que nada nos hace tan grandes como un gran dolor. A veces el sacrificio cuesta. O como también escribió Luis Rosales, los hombres que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. ¡Wow! Verdaderamente nosotros tenemos cada vez más que bajar para, así bajando y llegando a los niveles de humildad, poder subir con más intensidad. Cristo nos instruye a la llamada del discipulado. Podemos también seguir profundizando en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1618. Muchas bendiciones. Los santos y santas mostraron que tuvieron vida de sacrificios, vida de entrega plena, vida en el Señor. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 4 de noviembre, la Iglesia recuerda el día de San Carlos Borromeo, patrono de los catequistas y los seminaristas. San Carlos Borromeo, familia de los Borromeo, unas personas muy ricas, pero cuando murió su padre, su madre, también cuando muere su hermano mayor, él miró una respuesta de Dios. Y quiero recalcar que por eso nosotros, cuando miramos una imagen de Carlos Borromeo, lo miramos con este, pues sí, lo logran ver ahí, lo vemos con este cráneo en la mano. ¿Por qué? Porque como él era de una familia rica, ya él estaba sirviendo al Señor, este gran deseo desde muy joven que sintió por dedicarse al Señor, él y la gente entendía que él se iba a dedicar a administrar todo el dinero que tenía su familia, y fue al contrario. La muerte temprana, prácticamente repentina de su hermano, le hizo entender a él lo frágil que es esta vida. Le hizo entender que así nos sorprende la muerte, rapidísimo, cuando menos lo esperamos a muchos de nosotros. Si pensamos hoy cuántos se han ido a destiempo, entendemos que debemos estar preparados, y eso fue lo que él entendió. Tomó su dinero, lo repartió a los pobres y se dedicó al servicio, porque el hermano de su madre, es decir, su tío, fue el Papa Pío IV, que lo nombró a él como secretario del Papa, de forma tal que en este cargo la gente entendía que lo iba a hacer mal porque tenía apenas 20 y tantos años. A los 21 años, señores, él recibió un doctorado porque tenía una inteligencia maravillosa, una sabiduría que lo hacía destacarse en todo lo que empezaba. Muy metódico, por eso inclusive en esa función la gente lo admiraba por lo que él lograba despachar, por esa forma tan metódica de hacerlo, su prudencia, su humildad. ¿Cuánto debemos aprender de San Carlos Borromeo? Pero ¿qué sucede? Cuando ya murió el Papa Pío IV, él pide que por favor ya lo pongan al cargo para el cual él había sido nombrado, que era obispo de Milán. Cuando llega a Milán se encuentra con
la difícil noticia de que no hay tantos católicos, que no son tan fervientes, que no conocen a la iglesia. Y hoy deberíamos preguntarnos, tú y yo en este siglo XXI, ¿conocemos la iglesia? ¿Conocemos el catecismo de la iglesia? ¿Conocemos tú y yo los fundamentos, los principios de la iglesia? Ay, Dios mío, necesitamos que se levanten más Carlos Borromeo para que ayuden a catequizar. Hermano, hermana, ¿qué hizo él? Desde que llegó empezó a formar catequistas. Se dice que formó más de 3.000 catequistas que formaron a más de 40.000 personas. Hermanos, también empezó a formar sacerdotes bien preparados porque sabe que la santidad y la preparación de un pueblo está muy relacionado al párroco que tengan. Por eso empezó a formar los sacerdotes y se dice que llegó a Milán, mandó quitar todo el lujo de su palacio arzobispal. Dice que le pagaba muy bien a los empleados que allí estaban y dijo, deben atender a todos de la mejor manera, que cuando vengan a este palacio arzobispal se sientan bien recibidos. Hoy es un día para que tú y yo nos preguntemos, el que visita la casa de Ariel es bien recibido, el que visita tu casa es bien tratado, ese pobre, ese mendigo, esa persona que no tiene una alta clase social, cuando llega a tu casa es bien recibido. Hoy es un día para que nos cuestionemos, ¿qué conozco de la iglesia? ¿Qué conozco yo del catecismo? ¿Conozco yo la misa? Hermanos y hermanas, ¿qué sucedió? Recordemos que él también fue el secretario general del Concilio de Trento. Aquel concilio, reunión de obispos que se hizo para trabajar ciertos aspectos de la iglesia donde debían reformularse. Recuerden que había ya una protesta de los protestantes. Hoy es un día para que nosotros recordemos, debo conocer a la iglesia. Hoy es un día para que mirando la vida de San Carlos Borromeo nos preocupemos para que nuestros hijos, para que nuestro vecino, nuestro familiar conozca la iglesia, pero sobre todo que tú y yo la conozcamos. Hermanos y hermanas, si quieres conocer más de la vida de San Carlos Borromeo, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. El padre Osman Maldonado, desde Ecuador, nos trae el segmento Conociendo la persona del Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo, aquel que es el alma de la iglesia y el que da vida nueva al cristiano. Hoy nos corresponde meditar acerca de los símbolos del Espíritu Santo. Encontramos algunos símbolos y el más conocido para nosotros, con el cual más nos familiarizamos, es con la paloma. Pero además de ese hay otros signos más. ¿Y qué es un símbolo? Pues un símbolo es la representación perceptible de una idea. Y la palabra símbolo viene del latín symbolum, que significa precisamente eso, la representación perceptible de una idea. ¿Y qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1694? Nos presenta el símbolo del agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del símbolo del agua, siempre estamos asociándolo a la vida, y por eso dice que a través del bautismo nos da un nuevo nacimiento, se convierte en el símbolo eficaz del nuevo nacimiento. Entonces, siempre lo asociamos con la vida. Pero ¿a qué nuevo nacimiento se refiere cuando nos habla que en el bautismo, a través del símbolo del agua, pues surge nueva vida a través del Espíritu Santo?
Dice: del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Entonces se nos da, dice, un nacimiento a la vida divina, es decir, a la vida de la gracia. Se nos da un nuevo nacimiento en el conocimiento de las cosas de Dios, en el conocer más profundamente su palabra. Y a través de este sacramento del bautismo, donde aparece ese símbolo del agua y que a la vez nos da un nuevo nacimiento que nos hace verdaderos hijos de Dios y nos confirma ahí en la gracia. Entonces, ¿qué nos dice Juan capítulo 4, versículo 10 al 14? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Palabra del Señor. Contemplamos aquí este diálogo de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo. Podemos imaginar ese encuentro de Jesús con ella, pues ella aún todavía como que no se da cuenta a quién tiene enfrente, a aquel que es capaz de dar la vida eterna, el agua de la vida eterna. Una vez más nos presenta la palabra el símbolo del agua, el agua de la vida eterna. Y ese agua de la vida eterna, pues es la presencia del Espíritu Santo. Y debemos de pedir al Señor que nos dé sed de esa presencia del Espíritu Santo para tener nosotros también vida eterna. Debemos de pedir al Señor que cada día vaya disponiendo nuestros corazones para ser llenos de esa agua viva del Espíritu Santo. Porque decía, el Espíritu Santo es el que nos da vida nueva, una vida nueva en la gracia. Y puede ser que por una vida desordenada de pecado que nosotros hemos vivido o alguien vive, pues no experimenta el poder de Dios en su vida, porque no hay espacio en el corazón para esa agua viva del Espíritu Santo. Y por eso es necesario disponernos para ser llenos de esa agua viva, para ser llenos de esa gracia, del poder de lo alto. Pues que el Espíritu Santo también venga a nuestros corazones. Y hoy le podemos decir al Señor también: Señor, así como tú diste a la samaritana el agua viva del Espíritu Santo y fue capaz de ir al pueblo a comunicar que alguien después le había dicho todo lo que había sucedido en su vida, que así también yo sea capaz de seguir comunicando tu palabra a los demás. Así como tú, Señor Jesús, permitiste ese encuentro con la samaritana junto al pozo, que así también yo pueda encontrarme contigo, Señor. Que así también yo pueda abrir mi corazón a las maravillas del Espíritu Santo. Que yo pueda, Señor, también ser inundado de esa agua viva. Porque ya no quiero, Señor, seguir siendo un muerto espiritualmente. Quiero, Señor, vivir a plenitud mi vida como bautizado, como cristiano, como hijo de Dios. Por eso necesito ese poder de tu Espíritu, Señor, para que sea Él el que me llene de ti y para que sea Él el que permita que mis labios se abran para siempre proclamar tus alabanzas. Y que el Señor les bendiga y les guarde de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Padre, Abba, Padre. Jordi Núñez, en Tiempo Joven.
Hola, hola, muchas gracias Luis, muchas gracias amigos y hermanos de Abad Padre. Este es su programa que ha venido a traer este segmento de tiempo joven, un tiempo diferente dentro de la iglesia, donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros de su palabra. Hoy, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, este tiempo donde se practica tan poquito el amor, justamente tengo a mi lado a la hermana Hortensia, ¿verdad? Hortensia, una persona de Dios, una servidora de Cristo vivo, franciscana. ¿Y qué más, Hortensia? Franciscana y del apostolado del corazón de Jesús. Fíjense cuánto amor hay en este corazón para darle a los demás, y ahorita tendremos un espacio donde ella nos dará la bendición a cada uno de los jóvenes. Hortensia, pensando y nosotros analizando ahorita, el amor en muchos se ha perdido. Estamos viviendo los tiempos en los que la persona ya no ama. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Qué diferentes son los tiempos de ahora a los tiempos de antes. Los tiempos de antes, no hace mucho, porque yo soy apenas un joven de 32 Exacto, años ahora. Sí. Estoy hablando de hace 2 días prácticamente, en comparación a la edad suya. Y usted puede recordar, Hortensia, que antes usted se quedaba, vamos a decir, en el camino, un vehículo se quedaba usted por X o tal razón, no tenía pasaje. Cualquier persona se paraba y le montaba en el vehículo, le ayudaba, le colaboraba. Sí. Hoy en día, ¿qué sucede? Que lo primero que ve la gente es cuánto tú me vas a dar, cuánto tú tienes en los bolsillos, cuánto tú tienes para mí, y se olvida de la parte del amor, el servicio. Por el amor que falta hoy en el ser humano, en el mundo, es que estamos como estamos. El corazón del hombre está vacío totalmente, el ser humano está vacío, hay una falta de amor inmensa en el ser humano. Hemos visto, Hortensia, en estos días unas noticias un poco desvirtuadas de la gran verdad, y es que el Papa ha dicho que acepta los homosexuales, acepta a las personas que tienen que son homosexuales, ¿no? Él ha dicho, yo lo acepto porque Dios no lo rechazaría, y como tal, ese es el amor. O sea, yo me pongo en el papel de cualquier padre, cualquier madre de esta. Un ejemplo, yo tengo hijos, vamos a decir, y que un hijo mío salga, un hijo suyo salga de esta forma, ¿usted lo va a abandonar de su casa? No lo va a abandonar, pero esto se logra a través del amor. Dejémonos de ser amarillistas en las noticias y practiquemos más el amor. Hoy en día vemos que todo el mundo se ha ido en contra del Papa por todo esto que ha dicho, por todo lo que ha pasado, y vemos hasta, inclusive hasta las mismas personas de la iglesia, la vemos en contra de la palabra que él ha dicho. Y yo me pregunto, ¿dónde está el amor? Se ha perdido el amor en el ser humano. Se ha perdido, y hablábamos ahorita y decíamos de la pandemia. ¿Qué decíamos? Que hasta en el momento de la paz, ¿qué sucede? Que nadie se da la paz. Nadie da la paz. Nadie da la paz. Y nadie quiere hablar con usted, nadie se acerca. ¿Y qué ha hecho el enemigo a través de esto? También dividirnos. Entonces el amor que debe de habitar y prevalecer en nuestros corazones se ha perdido, Hortensia. Se ha ido del corazón humano. Hoy, anteriormente usted, en el abrazo de la paz, usted sentía ese cariño, usted sentía ese amor del que le estaba a su lado. Pero hoy ni siquiera se mueve la gente, mueve la mano, manita ahí, cuando no hay pandemia. Hoy en día ni siquiera eso, pero el abrazo de la paz, y la gente hace esto. No, abracémonos. El Señor lo que quiere es que nos amemos unos a otros. Y decíamos ahorita, la palabra es clara y dice, el que no ama, simple, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, el que viene de Dios lo que da es amor. Entonces, joven, hermano, hermana que está ahí viendo en este momento el programa, Hortensia, ¿a qué le invitamos? A amarnos. Amarnos todo, a darnos amor, y que vivamos felices y que vivamos contentos porque tenemos un hermano más. Así es. Que los hermanos no se pueden rechazar.
aunque sea de la clase que sea, pero no los podemos rechazar. No, es que no podemos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a amarnos unos a otros, así como Dios nos ha amado a nosotros. Joven que está ahí frente a tu televisor, te pedimos en este momento que ama sin medida a tus padres, tus hermanos, tus amigos. Al final lo que te lleva es el fruto de ese amor que tú diste. Así que yo voy a pedir de manera especial y una invitada especial hoy en este segmento Tiempo Joven, doña Hortensia, que nos eche la bendición a cada joven en este momento, en el nombre de Jesús. Pues en nombre de Jesús y de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís. Amén. Yo le pido al Señor que le eche la bendición, que todos la reciban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Hortensia, por acompañarme. Para mí un placer, joven que está ahí. Anímate. Queremos llegar a esta edad practicando el Evangelio y llevando el Evangelio. Muchísimas bendiciones. Continuamos con ustedes, mis queridos hermanos. Ánimo en el Señor. Ánimo. Seguimos en la fe. Soy una viejita ya ancianita, pero para gloria de Dios me he encontrado este muchacho tan amigo y tan bondadoso en la cosa de Dios. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Y a ustedes también, jóvenes. Que Dios lo bendiga siempre. Amén. Dios les bendiga y seguimos con ustedes, hermanos, allí en el estudio. Abad Padre Tiempo Joven Jordi Núñez le ha acompañado, será hasta otro segmento más. Hortensia, bendiciones. Hortensia Peralta. Y muchísimas gracias en el Señor. Ánimo, mis hermanos. Amén. El padre Rubén Sosa, desde la República Dominicana, nos trae el segmento Libérame, Señor. Qué alegría volvernos a encontrar en este prestigioso programa Abba Padre con este segmento Libérame, Señor. Hoy quiero hablarte de algo que es sumamente importante, como lo hemos venido haciendo a través de este segmento Libérame, Señor. Hoy quiero hablarte de 7 pecados que le llamamos pecados capitales. 7 pecados que son pecados cruciales. La palabra capital, capitas, es cabeza. ¿Qué tiene que ver eso con demonios, con liberación, con Libérame, Señor? Son 7 pecados. 7 pecados que están bien diseñados. Porque cada pecado de esto son pecados capitas. Es decir, ¿qué significa la palabra capitas? La palabra capitas significa cabeza. De ahí de que está decapitado. Esa persona que está decapitado, entonces es una decabezado. En el pecado capital, capitas, es un pecado que tiene un cuerpo. Cada pecado es una cabeza. Es decir, cada pecado viene dirigido por un espíritu inmundo, que le llamamos un demonio, y que a su vez tiene ese mismo pecado, muchos demonios, que llamamos el cuerpo de ese pecado, de ese demonio. Supongamos una cosa. Supongamos que hablamos del pecado de la ira, del pecado de la envidia, del pecado de la lujuria, del pecado de la gula, o de cualquier pecado capitas, uno cualquiera. La lujuria. Una persona que está siempre con deseos sexuales y todo lo que ve es lujuria, sexo y todas esas cosas. Ese pecado capitas, esa cabeza que llamamos lujuria, supongamos que usted la identifique. Ahora, ese demonio identificado como demonio de lujuria, que es la cabeza, se ha identificado y fácilmente usted le llega a una persona provocándole y usted no va a caer porque usted identificó la cabeza. Pero existe detrás de esa cabeza que llamamos lujuria, espíritu inmundo, lujurioso, existen demonios, muchos, para ese mismo pecado, que por muchas formas van a intentar hacerte caer, es decir, volver a caer en eso que llamamos cabeza, para que puedas volver a ese pecado de lujuria. Muchos que son identificables. Identificables porque cuando nosotros estamos, una persona se acerca a nosotros, por ejemplo,
podemos identificar en el cuerpo sentimientos que hacen que la persona esté adherida a ese pecado. Así también el espíritu. El espíritu puede identificar cuando hay un espíritu, capitas, cabeza, sigo con el mismo ejemplo, el pecado de la lujuria, ese pecado que es cabeza, que ya yo lo identifiqué y me estoy fortaleciendo y me estoy confesando y me estoy tratando de liberar, ese pecado que tiene cuerpo, ahora ese cuerpo va a tratar de que yo siga en búsqueda de esas cosas que me van a atar. Cada espíritu, cada pecado capital tiene detrás un demonio que es propio de ese pecado. Y hemos dicho que ese pecado, esa cabeza tiene un cuerpo, muchos demonitos que están siempre luchando como para que tú vuelvas a la cabeza. Es importante identificar entonces, lo vamos a tratar en otro segmento, es importante identificar al pecado de la lujuria que llamamos cabeza y que tiene cuerpo, que tiene muchos demonios que me hacen caer o que van a tratar de hacer caerme. Los puedo identificar porque cada pecado capital tiene su nombre. Cada pecado capital, no estoy hablando ahora del pecado capital, por ejemplo, de la gula, que ya identifica, se llama gula. No. El demonio que te hace comer hasta cuando ya estás saciado. Ese demonio que te hace seguir buscando, aun cuando ya tú estás saciado de lo que quieres. Es decir, alguien viene con una verdad y de repente sabe que esa verdad te va a molestar y te va a entrar en ira. Entonces viene muy pacíficamente y te dice, mira, padre Rubén, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y sabe que esa verdad te va a hacer sacar de la paz que tienes y te vas a irar. Entonces, por muchas razones, ese demonio va a venir vestido ahora de verdad, va a venir escondido para hacerte sacar. En el caso de la ira, así cualquier espíritu inmundo está identificado en los pecados capitales. Cada pecado capital, hemos dicho que se llama, la palabra capital es capitas, que es cabeza, y que esa cabeza tiene cuerpo, que es muchos demonios. Y cada pecado capital, cada cabeza, tiene un demonio que es por su nombre que hay que llamarle. Te bendigo en este día maravilloso, bendigo a toda la renovación carismática, doy gracias a don Luis Espinal, a toda la renovación, a todos los medios y todas las redes que nos siguen a través de este programa Abba Padre, en este segmento Libérame Señor. Te bendigo como tu consagrado de Dios, para que Dios te libere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al Congreso Internacional de Intercesión Profética los días 27, 28 y 29 de noviembre del año 2020. Tendremos 10 charlas magistrales con facilitadores y artistas locales e internacionales. Para más información, llamar al número de WhatsApp 1-809-418-0312 y al correo electrónico rccddo@gmail.com. ¡Viene más! El fraile capuchino, Fray Jorge Jiménez, en el segmento Paz y Bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En el segmento anterior hemos terminado nuestra reflexión respecto a la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de las palabras del testamento, y el Señor mismo me condujo entre ellos e hice misericordia con ellos. En este segmento concentramos nuestra reflexión en los resultados de dicha experiencia de Francisco con los leprosos, a partir de las palabras con las que él mismo continúa describiendo su itinerario espiritual en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo,
y después me detuve un poco y salí del siglo. Francisco vuelve a referirse en el testamento a lo amargo en relación a los leprosos, pero lo hace para subrayar el contraste con la nueva realidad que experimenta en su vida tras hacer misericordia con ellos. Esta nueva realidad en Francisco él la describe con la expresión dulzura del alma y del cuerpo. Así pues, el énfasis ahora no está en la amargura o el desagrado natural que le generaban los leprosos, estando Francisco envuelto en una existencia autocentrada y orientada egocéntricamente al disfrute personal de las vanidades del mundo, sino en el paso o cambio radical que ha experimentado en su vida. Pues, percibiéndose movido por el amor misericordioso de Dios, Francisco puede experimentar el mundo e incluso sus miserias, desde una sensibilidad teológica que le aporta un sentido nuevo a toda su existencia. Este contraste entre lo amargo y lo dulce, relacionando el primero al pecado y el segundo a la misericordia, estaba presente en textos patrísticos utilizados para la liturgia en época de Francisco. En su testamento, Francisco puso el acento en la misericordia como el elemento que explicaba esta conversión de lo amargo en dulzura. Para Francisco, hacer misericordia con los leprosos, tal y como ya habíamos indicado, resultó una experiencia espiritual pascual. El paso de lo amargo a dulzura expresa el paso de la pasión y muerte a la vida. Esta experiencia fue vivida por Francisco como una gracia divina. Al inicio de su conversión, Dios quiso mostrarse a Francisco en los leprosos, en el sufrimiento y la miseria humana. La imagen de Dios que se le reveló a Francisco al comenzar su itinerario espiritual fue una imagen sufriente y crucificada de Dios, pero a su vez portadora de vida y salvación, el Redentor crucificado. Luego, la imagen de Dios para Francisco, a partir del reconocimiento y encuentro con Cristo, el revelador pleno del Padre y de la Trinidad, irá adquiriendo dimensiones ya explícitamente trinitarias. Además, resulta importante destacar que para Francisco el reconocimiento y encuentro con Cristo crucificado en los leprosos no fue el fruto de ideas reflexionadas, sino que se concretizó en relaciones cercanas y experiencias compartidas, o sea, en la praxis de hacer misericordia con los leprosos. De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco prime la dimensión práctica sobre la dimensión meramente intelectual. Para Francisco, de hecho, lo espiritual siempre guarda relación con la práctica. Por eso recurre frecuentemente a expresiones como tener el Espíritu del Señor y su santa operación, como podemos ver en la regla Bulada, capítulo 10, versículo 8. Por otra parte, es oportuno volver a insistir en que el hacer misericordia, que permite la conversión de lo amargo en dulzura, remite a la motivación teológica de Francisco en su relación con los leprosos. Hacer misericordia con los leprosos resultó para Francisco una experiencia de acogida y encuentro con el otro, con Dios, o bien con el otro en clave teológica. El otro sufriente, signo del crucificado, se constituyó para Francisco desde el inicio de su conversión y a lo largo de todo su itinerario espiritual en un lugar teológico privilegiado. El otro adquirió en clave teológica la dimensión de prójimo, de hermano. De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco resulten inseparables el elemento trascendente y el elemento fraterno, la relación de amor con Dios y la relación de amor con el prójimo. Tanto así que puede considerarse esta unidad entre los elementos trascendente y fraterno en Francisco el núcleo originario de su experiencia espiritual y el sello que marcará todo su itinerario espiritual. Así pues, esta dulzura o nueva sensibilidad teológica que encuentra Francisco al hacer misericordia con los leprosos será la impronta que lo acompañará a lo largo de su vida espiritual y a la que hizo referencia en su testamento. Y por último, comentar que con la expresión dulzura del alma y del cuerpo, Francisco, sirviéndose probablemente del uso conocido en textos litúrgicos de la época,
ha querido expresar que dicha sensibilidad teológica no pertenece a una sola parte del ser humano, sino que atraviesa todas las dimensiones de la persona, tanto internas como externas. De este modo concluimos este segmento, que sería la primera parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el Testamento, y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco. Paz y bien. Moisés Río, desde Puerto Rico, nos trae el segmento Dones y Carismas. Saludos, amados hermanos, allá en el estudio, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y nuevamente, gracias a los hermanos de Abba Padre por tenerme con ustedes. Bienvenidos, amados hermanos, a un nuevo segmento de Redescubriendo los Dones y los Carismas. Comenzamos, como todos los programas, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hemos estado ya, este es el tercer programa que estamos compartiendo con ustedes, amados hermanos, y esperamos en el Señor que estén siendo de bendición. Los dones y los carismas tienen unas funciones. Los dones y los carismas tienen unas funciones, y las funciones son las siguientes. Tienen unas funciones personales, tienen unas funciones comunitarias y tienen unas funciones eclesiásticas. En lo personal, cuando recibimos los dones y carismas del Espíritu Santo, estos nos llevan a sentir, ver, pensar, actuar y caminar como Jesús. En otras palabras, ya no podemos continuar caminando como queremos, ya no podemos pensar como queremos, ya no podemos mirar como queremos, sino que actuamos como Jesús quiere que actuemos. Diría San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos actuando como Jesús. Breve reflexión, una breve pausa en nuestras vidas. Yo te quiero formular esta pregunta. ¿Estamos actuando como actuaría Jesús? Si no estamos actuando como actuaría Jesús, no estamos en lo correcto cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, que tenemos dones y los carismas, porque una de las funciones de los dones y los carismas es que cada día nos parezcamos más a Jesús, que seamos, como diría San Pablo, hostias vivas, santas y gratas ante los ojos de Dios. Si no somos como Jesús, si no pensamos como Jesús, si no actuamos como Jesús, si no miramos como Jesús, si no caminamos como Jesús, los dones y los carismas no se están manifestando en nosotros, o nosotros no estamos dejando que la plenitud de la manifestación de los dones y los carismas estén presentes en nuestras vidas. Comunitariamente, los dones no son, y en el programa anterior yo le compartía, los dones no son propiedad nuestra, son propiedad de la comunidad y de la iglesia. Los dones no son para beneficio personal, sino para el beneficio de la comunidad y de la iglesia, con la intención de poder edificarla. Lo demás, la parte económica, si estamos pasando por alguna necesidad económica, dice el Señor: preocúpense por mis cosas, yo me preocuparé por lo de ustedes. Eso vendrá por añadidura. Con esto no estoy diciendo, ojo, con esto no estoy diciendo en ningún momento que no se pueda recibir algún donativo. Claro que sí.
Si lo invitan a predicar, a cantar, a dar un retiro y de momento alguien, ¿verdad?, le quiere bendecir a usted con un donativo, pues gloria a Dios. Claro, pero hay algunos que se pasan cobrando, incluso ponen precio. Y eso es lo que no debemos de estar haciendo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra de Dios. Entonces, los dones y los carismas no es para nosotros decir, ahora me voy a dedicar al Señor 24/7 y voy a vivir de eso. No, si usted siente un llamado genuino de servirle al Señor 24/7, gloria a Dios. Eso es un ministerio hermoso. No todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo puede dejar su país, dejar sus comodidades y lanzarse a la evangelización 24/7. Pero no salga a servirle al Señor 24/7 esperando convertir eso en su profesión. Dad gratis lo que gratis has recibido. Entonces, las funciones eclesiásticas son las siguientes. Los dones tienen como propósito el poder ayudar en la construcción, en la edificación de la iglesia. Eso significa que nuestra Santa Iglesia Católica, dirigida por las autoridades, pueden disponer de nuestros dones y carismas. Los dones y carismas, como ya le compartí al principio, no son de nuestra propiedad. Son propiedad de la iglesia, de la comunidad, y en mí personalmente me beneficia en que me hace crecer en la vida del Espíritu y me hace ser como Jesús. Si no he entendido eso, no he entendido la función que tiene los dones y los carismas. Pero también hay unas consecuencias. Pedir los dones, pedirle al Señor, Señor, dame dones, Señor, dame carismas, Señor, quiero predicar la palabra, Señor, quiero cantar para ti. Todo eso tiene consecuencias. Como los dones y los carismas tienen unas funciones, de igual manera los dones y los carismas tienen unas consecuencias, amado hermano. Pero de esas consecuencias no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Yo espero en el Señor que estos segmentos estén siendo de bendición para usted. Si lo son, comuníquese con los hermanos de Abba Padre, dígale que están siendo de bendición. Quiero invitarle a que me siga en mi página de Facebook y de YouTube, Moisés Ríos Pérez, y espero que le puedan dar like al YouTube, y en Facebook me puedan seguir por allí, me dejen su comentario, su mensaje. Si necesitan oración, también me pueden dejar su petición, y con mucho amor, claro que sí, vamos a estar presentándole a ustedes en nuestras oraciones. Un saludo a los hermanos del estudio, Luis Espinal, un gran abrazo al hermano Edgar también, y a todo el staff y el equipo de trabajo. Les felicito por esta extraordinaria labor que están haciendo. Un gran abrazo, amado hermano. Se despide de usted, Moisés Ríos Pérez, en Redescubriendo los Dones y los Carismas. Regresamos con los hermanos en el estudio. ¿Cuántas tentaciones proceden del demonio? Es la pregunta de hoy en el segmento Criterios sobre Demonología. No hay nadie que pueda decir cuántas tentaciones proceden del demonio y cuántas de nuestro interior, pero parece razonable pensar que la mayor parte de las tentaciones proceden de nosotros mismos. Basta la libertad para poder usarla mal. Basta tener que tomar una decisión en una elección para optar conscientemente por la decisión errónea. Conscientemente, sin paliativos, sin poder echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos. Es cierto que el demonio tentó
a la primera mujer, pero sin demonio hubiéramos podido pecar igualmente. Así terminamos este programa de Abba Padre del día de hoy, deseándoles a ustedes muchas bendiciones y recordándoles suscribirse en nuestro canal de YouTube Abba Padre Internacional. ¡Hasta la próxima! Permite que por los medios
se escucha.